¿No sabes cómo agregarle color a la piel? No te preocupes, veámoslo en unos sencillos pasos. Para las sombras crearemos una nueva capa, la cual ajustaremos a la capa inferior, con la función ajustar a capa inferior que se encuentra en los ajustes de la ventana. Esto con el fin de pintar sin el miedo de salirnos de los límites de la piel. A la nueva capa creada le cambiaremos el modo de combinación de normal a multiplicar. Lo siguiente será seleccionar el color base de la piel con el cuentagotas. Ahora solo queda pintar las zonas de sombra dependiendo de la dirección de la luz con nuestro pincel favorito. En cuestión de sombras debemos saber que hay dos tipos, unas que tienen bordes duros y otras con bordes suaves, y eso es precisamente lo que haremos ahora, difuminar algunas de esas sombras. Para ello, lo primero será seleccionar el pincel de desenfoque. Las sombras grandes, que abarcan mucha extensión, presentarán bordes suaves, mientras que las sombras pequeñas tienen bordes duros. El siguiente paso consiste en crear un borde saturado en las sombras. A este borde saturado se le conoce como Subsurface Scattering o dispersión subsuperficial. Primero crearemos una nueva capa por encima de las anteriores. A esta capa la estableceremos como ajustar a capa inferior y le cambiaremos el modo de combinación a superponer. Lo siguiente será seleccionar un tono anaranjado en el círculo cromático y con el aerógrafo suave pintar los bordes de las sombras. Si el saturado nos queda muy fuerte, podemos difuminarlo con el pincel de desenfoque. La piel también cuenta con la característica de reflejar los colores que la rodean, por lo que agregar estos reflejos ayuda mucho a dar profundidad. Primero, seleccionaremos un color azul grisáceo del círculo cromático. Con nuestro pincel favorito pintaremos una sección de las sombras. Luego, con el pincel mezcla de colores, difuminaremos un poco lo pintado. El color resultante de esta mezcla será el que seleccionaremos con el cuentagotas. Ahora, con este nuevo color pintaremos el resto de las sombras. El color de estos reflejos variará de acuerdo al entorno en el que se encuentra el personaje, pero de base, el azul grisáceo como tono de reflejo queda fenomenal. Otro punto a tener en cuenta son las zonas de color del rostro. Estas zonas de color en el rostro se dividen en tres secciones. La primera, la frente, tiene un color blanquecino o dorado. La segunda, de la frente hasta la parte inferior de la nariz, domina con un tono rojizo. La tercera, que va desde la nariz hasta el mentón, tiende a tener un color azulado o verdoso. Estas zonas suelen notarse más o menos dependiendo de la persona, pero en los hombres suelen ser más notorias que en las mujeres. Para agregar este concepto a la piel de nuestro personaje es tan fácil como crear una nueva capa por encima del color base y una vez ahí con un color anaranjado y el aerógrafo ruborizar las mejillas, las orejas y los hombros. Si el rubor es muy intenso podemos bajar la opacidad de la capa o difuminarlo con el pincel de desenfoque. Lo mismo podemos hacer para agregar los tonos azulados de la barbilla. Listo, puedes visitar mi canal para ver el video completo de este tutorial.